Hola a todos, bienvenidos. Este es el primer capítulo de The Mars Society Talks. Hoy tendremos a un invitado que viene de un rubro que quizás no solemos relacionar mucho con las ciencias planetarias o con Marte. Sin embargo, hoy nos trae un tema bastante interesante que hablar. Mi nombre es Joana, soy diseñadora de experiencia de usuario y voluntaria también para The Mars Society. Y hoy me acompaña el arquitecto Vincenzo Cambisi. No sé si lo diré, lo habré dicho bien. Eh, Vincenzo. Vincenzo, ok. Él es arquitecto titulado de la Universidad Federico Santa María. Ha trabajado colaborando en proyectos de espacios públicos y en proyectos de desarrollo de climatización de mediana y gran escala. También es voluntario para The Mars Society y ha realizado diversas charlas sobre la construcción y diseño de hábitats en Marte, de lo cual estaremos hablando precisamente hoy, en específico sobre su tesis que se llama Mars Modular Oats Shells, prototipo de sistemas constructivos en base a componentes modulares fabricados in situ, complementarios a un hábitat prefabricado en Marte. Y como dato curioso, esa tesis también él la presentó en el evento internacional de The Mars Society en Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Arizona. Entonces, hola Vicenzo, ¿cómo estás? Bien, hola a todos. Cuéntame un poco sobre ti, cuéntanos cómo partió también el tema de hacer hábitats en Marte, porque yo vengo un poco del mundo del diseño, también tuve compañeros arquitectos y tengo la sensación de que la arquitectura es un poco más tradicional, es muy aterrizado al planeta Tierra. ¿Cómo surgió el tema? Claro, sí, tiene razón porque, o sea, bueno, por miles de años se ha pensado que, claro, la arquitectura es construir acá en la Tierra. Sí. Eh, pero, ¿cómo partió esto? Te puedo decir de mi experiencia también, obvio, pero partió, mira, leyendo todos los referentes que me tocó estudiar para la tesis. eh, Hay ideas súper antiguas de arquitectura en Marte y en la Luna y qué sé yo, partiendo por el tema así como fantástico, Ujú. cuando no se pensaba que era posible y sencillamente se dibujaban cosas así como en tema fantasía, digamos, en Marte. Y Como, claro, como eh, digamos dibujos, caricaturas, cosas así. Pero ponte tú leyendo estos referentes que te digo, hay cosas así como de los años 50 o 60, digamos, como de la era Apolo, de ya como que empezaban a pensar, bueno, cómo se podría implementar, digamos, cómo se podría construir los diseños, todas esas cosas. Porque se supone que Apolo, digamos, el programa Apolo, en cierto punto, claro, era llegar a la Luna, pero después no se hizo, pero se pensó usar, por ejemplo, una versión del Saturn V, del cohete, pero para que llegara a Marte, digamos. No se hizo nunca, pero se pero ya lo pensó, tenían digamos. pensado, ya lo estaban Lo soñando por está, claro, lo estaban pensando. Pero en cuanto a mi experiencia, cómo llegamos al tema fue básicamente porque, bueno, yo me metí a arquitectura en la Santa María en el 2013. Ujú. eh, y claro, tuve, digamos, ramos como normales, digamos, de arquitectura, qué sé yo, de espacio público, o digamos, como, no sé, diseñar edificios como común y corriente. Eh, pero, por ejemplo, cuando uno tiene que escoger los ramos de talleres avanzados, se hacen exposiciones de talleres avanzados. Entonces, están los profesores a principio de año y ellos presentan ante toda la escuela, dicen ya, vamos, el taller que vamos a hacer nosotros, los otros profesores de su taller, etcétera. Entonces, llegó a presentar mi profe, que bueno, ya no es profe, pero en ese momento, Francisco Valdés, Ujú. y él, claro, dijo, vamos a hacer hábitats en Marte. Y yo dije, quiero hacer eso, al tiro. Ah, él llegó con la temática de la Claro, nada. él llegó con la temática, claro. Entonces dije, yo caché al tiro ya. Sí, quiero 100% hacer eso y estoy seguro que quiero hacer eso. Y aparte él dijo,
en ese momento dijo, bueno, y espero que salga así como algún paper de esto. Entonces dije, ya, yo me quiero dedicar a eso al tiro. Lo ¿Y decidí al tiro en ese momento. por qué tanto interés? ¿Querías ser astronauta en algún momento? No como astronauta, pero así como típico internet. O sea, siempre he tenido así como intereses, así como nerd de, Ya. no sé, como ciencia ficción y cuestiones así. Entonces dije, bueno, y también basándome en algo que escuché de alguien en la universidad que me hizo mucho sentido, que decía, no sé si fue un profe o alguien, Ujú. que dijo como que en la universidad es con el momento donde uno tiene que tomar como todas esas cosas que son como fuera de lo normal, porque después es que cuando estés trabajando, ¿verdad? Entrar a No, ese mundo, digamos, como de diseñar una cuestión en Marte es como muy claro. difícil. Entonces toma esa oportunidad y dije, ya, voy a tomarla. La universidad es como el Eh, espacio para inventar cosas, porque es un claro, laboratorio. claro, sí, pues toda la razón. Entonces, Francisco Valdés fue el que trajo la idea y con los otros profes que era Francisco Quitral y Luis Felipe Ujú. hicieron el taller y el taller se llama Mars Hubs, entonces como hábitats de marciano. Entonces fuimos varios los alumnos que tomamos ese taller, somos, habremos sido como unos 20 Ah, harto. aproximadamente. Tuvo gran Y interés. sí, sí. Y, y entonces, básicamente, claro, ellos nos dijeron así como las restricciones de esto es básicamente no piensen en la plata, Ujú. digamos, porque uno tiene que pensar en, bueno, cuánto va a costar, no sé, pues, construir la cuestión allá, el tiempo, etcétera. Sino más bien como era como un taller como experimental, eh, pero basado, digamos, como en toda en la física, digamos. Tiene que haber un espacio eh, que sea habitable, que se pueda construir, que tenga en cuenta, no sé, generación de energía, Mm. sistema de control ambiental, etc. Todas esas cosas que son necesarias, pero no piensan en la plata. Entonces eran como proyectos más bien como grandes Ya. en general. Y ahí partió el interés. De ahí que dije voy a hacer la tesis sobre Marte. Claro, fue un curso que, o sea, o un ramo, una materia que luego lo seguiste desarrollando en Claro, la tesis. Y en la tesis no tuviste como quizás comentarios negativos o quizás algunos profes que no querían que quizás tú hicieras una tesis con respecto a eso. ya sé. No, la verdad es que no, y Ya. qué bueno que no, porque yo creo que igual el hecho de que haya sido primero ese taller, que haya llegado este profesor y que hayan hecho este taller los profesores, como que en el fondo como que ablandó como el aterrizaje de la idea Abrió el en la camino. escuela. Sí. Claro, abrió el camino en la escuela de arquitectura. Entonces, claro, si no hubiera existido ese taller, probablemente yo llego un día donde mi profesor guía y le digo, ¿sabes qué? Quiero hacer una cuestión en Marte y me va a mirar así como, Claro. "Eh, ¿en serio? Como, ¿en qué te basas? ¿Cachai? Pero no, nos dio una base súper buena ese taller. Entonces de ahí partió todo. Y luego en la tesis, ¿cómo seguiste desarrollando la idea? ¿Hay documentación al respecto? ¿O tuviste más o menos que partir de cero? ¿Qué fuiste aprendiendo como en la medida que lo fuiste haciendo? Claro, o sea, al principio uno no sabe bien en qué va a resultar la tesis. Yo sabía que quería Mm. hacer una cuestión en Marte, no sabía Ya. qué cosa. De hecho, estaba pensando, me acuerdo que una vez fui, porque mismo Francisco Valdés yo lo tomé como profesor guía, Ujú. eh, y a Francisco Quitral como correferente, y fui donde el profe Valdés un día y le dije, quiero así como, estaba pensando como en las problemáticas que hay digamos, ¿cómo era que dice? Y las problemáticas como de impresión 3D, porque se usa mucho la Mm. impresión 3D en las construcciones en Marte, y estaba pensando como en temas como súper específicos como de cómo mejorar la calidad de la impresión con modificando como las boquillas de la impresora. Entonces estaba en una cuestión muy Muy así específico. como muy específico y, y la verdad ya no me acuerdo muy bien cómo llegué al tema de la coraza protectora que Mm. diseñé, que es como una optimización de la protección contra la radiación. Pero, por ejemplo,
llegué a eso, pero me demoré igual un poco, porque me demoré como un año y medio, pero debería haber sido como un año. Porque igual estuvo el tema de la pandemia entre medio, el estallido social. Te tocó pandemia y estallido en medio de la tesis. Oh. Claro, entonces fue súper difícil. Por algún lado más fácil, otro más difícil. Pero estuve, en general, como que me dediqué mucho tiempo a investigar y a como a cimentar como las bases teóricas de lo que yo quería hacer. Ya. En ese sentido, mi profe como que me decía siempre así como, bueno, por obvio que sea, intenta referenciar o citar eso que tú quieres decir, no sé, pues 1 más 1 es 2, bueno, cítalo. ¿En dónde Claro, se dice que 1 más 1 es 2? claro, Porque a veces porque, uno piensa que hay cosas que son evidentes o obvias, pero pero por no alguna, tan así, pues. claro. Entonces, Porque en eso me demoré harto. igual para poder, cuando uno empieza a pensar, ok, ¿cómo hacer esta arquitectura en Marte? Primero hay que conocer el planeta, como cómo es el hábitat, cómo es el suelo, me imagino. Hay temas de gravedad, hay temas de, no sé, también sé que hasta el polvillo es muy distinto que el de acá. El El polvo allá regolito. está como claro, es eléctrico y es construir en un ambiente totalmente adverso. ¿Qué fuiste aprendiendo en ese sentido? ¿Qué es lo que te fuiste encontrando que no esperabas haberte encontrado? Claro, ponte tú. Yo, yo la verdad como que no tenía conciencia del tema de la radiación ionizante Ujú. antes del taller de Marte. Y claro, eso como que nos dio varias bases como teóricas, pero una de las cosas, así como en particular, que me costó de la tesis fue que era algo que me parecía muy evidente, pero que no encontraba por ningún lado como material, como papers donde yo lo pudiera citar, que era básicamente el tema de cómo afecta la atmósfera marciana, dependiendo del ángulo del que se mida, como la mitigación de una partícula ionizante. Porque Ya. Muy si, específico. sí, como que si tú estás ahí en la superficie de Marte y mides 90 grados hacia arriba, hacia el cenit, ¿Ya? la partícula que atraviesa ese espesor te va a pegar más fuerte, digamos, así explicado muy básicamente, que la que viene, digamos, en un ángulo como desde el horizonte, porque esa que viene desde el horizonte atraviesa una capa de materia mucho más grande que la que viene de arriba. Entonces su energía se disipa por todas esas moléculas con las que chocan. Entonces eso es la Era muy optimización, complejo. es que es la optimización de la protección, Ya. porque para no hacer un domo de tierra de 3 metros de ancho en todos lados, hay que en el fondo, bueno, medir un poco eso. Y eso me costó, creo que fue hasta de los últimos meses que no tenía ese dato, o sea, era como evidente en mi cabeza, pues no tenía como dónde pillarlo hasta que lo pillé, así como por casualidad. Mira, de hecho, quiero compartir imágenes de lo que desarrollaste. No sé si lo estás Claro, viendo, ¿sí? sí, sí, sí. Bueno, consulta, ¿quién hizo estas imágenes tan lindas también? O sea, yo, Ah, también. ¿Son sí, renders? son renders, sí. Me ayudó una amiga así para el post procesado de la imagen, porque lo que hice fue en el fondo renderizar la imagen, esa como dona que se ve, lo que está adentro, y lo tenía con el terreno. Ya, Ya. pero como estos detalles así como el astronauta, Matt Damon, los rovers, todas esas Ah, cosas. es Matt Damon. Sí, Sí, pues Matt lo vi, Damon yo de. dije, lo sacó de la película. Sí. Es que ese Matt Damon aparece en casi todos los fotomontajes de arquitectura en Marte. Ya es ¿En serio? como. Ay, Es hay como varios. lo típico. Sí, sí. O sea, es que hay muchos proyectos de arquitectura en Marte. Sí, eso es lo otro que no sabía y que, bueno, creo que hay una pregunta del público que más o menos era así de si existen más, no sé si arquitectos o otros científicos o otras áreas que están investigando sobre esto.
si hay más papers, si hay más investigaciones, si hay alguna institución o organización que ya está viendo estos temas. Sí, sí, o sea, hay muchos en múltiples ámbitos. Hay, por ejemplo, NASA, creo que el 2018 Ujú. o el 2015, o ya no me acuerdo, pero hizo un desafío abierto que se llama 3D Printed Habitat Challenge. Ya, Entonces los equipos llegaban y el desafío era diseñar un hábitat que estuviera impreso en 3D eh, en la superficie de Marte. ya. Y en eso participó, por ejemplo, un arquitecto chileno, Ujú. creo que se llama José Miguel Armijo, creo que lo tengo por acá. Sí, José Miguel Armijo. De hecho salió en la tele, así Ya. que salió hablando. Y fue uno de los 15 finalistas, creo, en ese Oh, concurso. Entonces, sí, hay arquitectos, está, por ejemplo, Foster and Partners, que es como una oficina de arquitectura como famosa, Hassel también. Muchos de esos participaron también en ese concurso. Entonces, yo diría como abierto un poco el tema con este como interés nuevo como en Marte o la Luna por el tema como de la carrera espacial como nueva que hay. Así que sí, hay mucho trabajo, muchas personas que se han interesado por eso y mucho material que se está produciendo, lo que es bastante bueno, creo yo. y pareciera ser que, bueno, no sé si es la solución, pero por lo que vi también en tu tesis, que lo proponías como desde la impresión 3D, me cuentas que también existen estos concursos que también lo proponen desde la construcción 3D. ¿Es la solución finalmente? Como que dijeron, ok, pareciera ser que la única forma de poder construir esto tendría que ser 3D. Claro, lo que pasa es que es como digamos, el ambiente, el entorno de Marte es tan adverso, digamos, partamos por lo básico, o sea, hay menos del 1% de la presión en Ujú. Marte que en comparación a la de la Tierra, o sea, es casi un vacío. Uno no puede tener una cuadrilla de viejos trabajando así con polera, ¿cachai? Con los Paleando, pantalones abajo. claro, no puede ver eso, tampoco podéis meterlos como al traje de astronauta para que estén haciendo eso porque son ultra, digamos, incómodos. Mm. Entonces, como trabajo manual en la superficie, mala idea. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda, por ejemplo, el uso de robots o robots combinados con impresión 3D o, Ujú. digamos, o maquinaria teleoperada. Digamos, alguien sentado así cerca de la construcción con un computador operando un robot manualmente o supervisando por último. Entonces son como pocas las opciones que, Que que van hay en ese quedando. sentido, claro. Y las impresiones 3D, bueno, también me imagino que debe existir como toda una industria que también está desarrollando mejoras para esas máquinas, porque así como hablábamos de que si es complejo instalar algo, también puede complicar a la máquina. Claro, sí, pues eso sí, es un tema de eso, pues. ¿Qué tan factible es la construcción? Porque no es como llegar y decir, bueno, se imprime en 3D. Claro, Eh, tiene que tiene que ser, digamos, una geometría, una forma que permita que un robot específico se pueda meter y pueda empezar a imprimir o pueda empezar a ensamblar las cosas. Claro, tiene que haber, no puede ser sencillamente decir, bueno, diseñamos una cuestión y que lo sí, impriman en 3D. No es claro, tan pongamos la sencillo. máquina y listo. Claro, no es, claro, no. Y en este sentido, ¿la máquina qué usaría como material? Porque acá usamos, no sé, típicamente el plastiquito que lo derrite y hace la forma, pero allá qué se usaría. Claro, claro, tú puedes usar justamente eso sería, por ejemplo, una mezcla. Si tú quieres imprimir con regolito, tendrías que hacer una mezcla de polímero, el plastiquito, Ujú. con el regolito Ya. para imprimir esa pasta que sería como la Tierra, el polvillo de Marte. Y esa puede ser una. eh, y dentro de las impresiones 3D están impresiones 3D, digamos, por un brazo
asistidas por brazo robótico o por una especie de pórtico que se va moviendo, digamos, y va imprimiendo. Eh, Eso es que me acuerdo. Pero hay más, creo que hay más. De hecho, aquí estoy mostrando cómo era tu propuesta, que es como una especie Claro, de dona partida por la mitad. claro, ¿Por qué esta forma? ¿Cómo se llegó a esta forma? ¿Por qué tendría que ser, por ejemplo, una dona, y como decías, no un domo? ¿Cómo es que... claro. No es que no pueda ser un domo, o sea, puede ser un domo, Ah, ya. pero en el fondo la propuesta, eh, de hecho, no era una dona al principio, se partió con digamos, con Ujú. un cilindro acostado que en el fondo simbolizaba como el hábitat. Pero dentro de la tesis, y que fue lo que me tocó estudiar también, era como de qué formas se puede optimizar la estructura y la geometría para minimizar lo máximo posible la incidencia de radiación ionizante. Ajá. Entonces, eso principalmente se mitiga con espesor de material. Ya. Entonces yo dije, bueno, quizás dependiendo del ángulo de incidencia de la partícula en el material, se podría optimizar más todavía, sin necesidad de sencillamente agregar material, digamos 3 metros de material. Por ejemplo, imagínate, en vez de un muro de 3 metros de espesor, un muro de, no sé, 1 metro, pero en un ángulo específico, o no sé, Ah, cosas así. por eso tiene esta forma como compleja, de diferentes ángulos, porque va bloqueando dependiendo desde dónde venga la partícula. Claro, se hizo las pruebas de esta como subhipótesis de la Ujú. tesis, que era el repliegue de la piel, digamos. Entonces descubrí que sí ayuda, pero no ayuda tanto en comparación a, por ejemplo, la posición del proyecto en sí en relación a la topografía que lo rodea. Porque la Ah, topografía, si tú estás rodeado de montañas, las montañas te van a bloquear una porción de la radiación ionizante. Y eso al final eso es mucho más significativo mm. para reducir la radiación. Entonces es Pero importante ver la ubicación. claro, es importante ver la ubicación. Pero otra cosa que se mantuvo fue el tema de la modularidad, que todos esos triángulos que se ven ahí que componen como esos arcos, Claro, eso. claro, se pueden en teoría ensamblar y desensamblar como Legos. Entonces, una de las ideas era como que ante cualquier, digamos, eventualidad o emergencia, se puede hacer como una minga de la estructura y subirla a transporte y trasladarte de un punto A al punto B, qué sé yo, por una cosa planificada o una cosa de emergencia, o si tienes que desarmar parte de los arcos porque tienes que reparar algo, porque justo Mm, cayó un micrometeorito en uno y claro, para no destruir todo, puedes sencillamente desarmarlo y lo reemplazáis nomás. esa es la ventaja de lo modular. Claro, es una de las ventajas de los móviles. De hecho, aquí había una de las imágenes con los robots ahí imprimiéndolo. Claro, claro, no, esos robots en el fondo son como porque yo no tengo un título en robótica, digamos, pero Ajá. esos son brazos robóticos KUKA, ¿Ya? que en el fondo lo que propuse es que que se le ensamblara una herramienta tipo paleta o pinza, Ujú. que fuera sencillamente apretando, Ah, ensamblando los los vas módulos. pintando. Claro, porque son Lego en el fondo y son de plástico. Y en el fondo son resistentes a los golpes, no sería tanto drama. En teoría. Claro, aquí también estaba viendo esta especie de cúpula y que estas hileras formarían como esta cuncuna. Claro, claro, Una es como cuncuna. todo. Claro, tú partes de un arco catenario, que en el fondo tiene la forma. Un arco catenario es básicamente un arco que se forma por el efecto de la gravedad. O sea, si tú tomas un hilo entre un punto A y un punto B y lo dejas colgar, va a tomar una forma. Y si tomas ese mismo hilo en Marte, va a tomar otra forma. Ujú. Y si lo das vuelta, si tiene un arco catenario invertido, ese es como el arco que transmite perfectamente las fuerzas
dentro de su misma geometría, porque por ejemplo, acá en la Tierra el problema que tenía con, no sé, la iglesia catedrales góticas, Ujú. que también tienen arcos, es que las fuerzas de los arcos se salían del fondo del eje de- del arco en sí, pues. Entonces tenían que ponerle arbotantes y cosas a los lados y refuerzos cada vez más gordos a los lados. Pero ese problema no existe con las catenarias porque están hechas perfectamente con el negativo, digamos, de la gravedad. Es interesante cómo la estructura también veía en una de las imágenes que te permiten otras formas, no solo esta dona, tenías una imagen como de una Claro, cuna gigante, claro, y sí. ahí te permite también expandirlo, tener como quizás Sí, microespacios o con cunas como más pequeñas. claro, esa es como una de las ventajas de haberlo hecho modular, que se puede expandir o contraer según sea la necesidad. Mm. Y esto, claro, toda esta estructura es como el caparazón, porque finalmente dentro hay otra estructura, es como inflable, ¿no? Claro, correcto. Sí. Lo que está dentro sería el hábitat en sí. El Claro. hábitat es donde está el aire en el fondo que respiran los habitantes, la tripulación que está dentro. Y eso está a presión, pues. Entonces se separa un poco. Lo que leí también es que es bueno como ir separando las cosas, sobre todo en Marte, porque si tú piensas un muro acá en la Tierra o una losa acá en la Tierra, pasan, qué sé yo, circuitos eléctricos, cañería, qué sé yo, ductos de climatización, bla, bla, bla. Entonces son muros complejos. Pero, ¿qué pasa si un conducto eléctrico falla? Oh, Habría que para romperlo arreglarlo. todo. Claro, Si acá en entonces, la Tierra hay que eh, romperlo todo para arreglarlo, imagínate. claro, entonces allá no es factible. Entonces es bueno separar estas cosas, separar lo que en el fondo lo que diseñé, que fue el caparazón que mitiga la radiación, de la estructura que mantiene vivo a los habitantes. Claro, totalmente. De hecho, bueno, aquí también había una imágenes que utilizaste 3D para hacer como los modelos. Claro, sí, ¿Te parece que pasemos a las preguntas del público? sí, Que obvio. también tuvimos participación. Paulina Venegas nos pregunta, ¿qué materiales se pueden usar para hacer estas instalaciones en Marte? Tú puedes usar, como dije antes, tú puedes usar, por ejemplo, regolito en múltiples formas. Ujú. Pues, por ejemplo, es sencillo tomar una pala y meter regolito en sacos de regolito y ponerlos encima de tu hábitat, asumiendo que el hábitat puede resistir el peso de los sacos. Eh, o puedes usar el regolito, digamos, en combinación con agua y apretado así, con un método que se llama prensa fría, Ah, para hacer como ladrillos de regolito ujú. para construir. O lo que decía que se puede usar el regolito mezclado con polímero y eso en una mezcla para utilizarla con un robot que imprime en 3D, por ejemplo. Claro. Está también un material que se llama Duricrete, que es como una Ujú. especie de concreto. También exploramos el uso de hielo. Se Ya. puede, como hay agua en Marte, tú puedes hacer hielo. Eh, Ahora el tema con el hielo es que de hecho hay proyectos, un proyecto que creo que participó en un desafío de NASA, Ujú. que hizo un hábitat con hielo, pero el hielo tiene que estar protegido en Marte porque como hay poca, no sé si es por la presión o por la temperatura, creo que es por la presión, que el hielo se sublima. O sea, Ya. el hielo, si tú lo dejas en la superficie, se evapora antes de pasar a estado líquido. Entonces como que se va deshaciendo. Tú Oh, tienes que proteger el hielo con alguna membrana, algún plástico o algo así. Pero en el fondo tú puedes construir con hielo y es muy bueno construir con hielo porque como el hielo es H2O, ¿cierto? Tiene dos átomos de hidrógeno y el ujú. hidrógeno es muy bueno para también la mitigación de la radiación ionizante. Entonces, en ese sentido es muy bueno. ¿Y qué más? ¿Con qué más se puede construir? Creo que esos son los principales, pero me da la impresión de que, si por ejemplo puedes hacer
estructuras de hierro. Y el hierro también lo puedes transformar en acero, pero ya es un poco más complicado porque necesitas traer catalizadores de la Tierra. No, más Eh, caro. claro, o sea, hay muchas cosas con las que tú puedes industrializar el planeta, Ujú. pero son, digamos, como para etapas ya más sofisticadas de asentamiento. Cuando ya tienen que haber industrias qué sé yo, que procesen, como te dije, acero o cosas más difíciles, etcétera. Hay como una guía, digamos, como que hizo una persona que trabajó para SpaceX y para NASA en un libro que se llama ¿Cómo industrializar Marte? Qué entretenido. Es un libro. Es un libro, sí. Ya lo voy a buscar. Y sí, y habla de todas estas cosas, pues cómo producir concreto, qué sé yo, cosas electrónicas o medicina. Bueno, esas últimas dos cosas son lo más difícil. Pero en teoría como que se podría, digamos, al menos la materia prima para la construcción, están todos los materiales listos para usarlos en Marte. Eh, llegaría, llegaría a ser. Sí, no Ojalá. es tan fácil. Ella nos pregunta qué forma deberían tener para ser eficientes considerando la temperatura, la gravedad, el viento. ¿Existe una sola forma o pueden existir varias formas? Claro, por ejemplo, si estamos hablando como del hábitat que contiene el aire que se respiran que respira la gente que está viviendo Ujú. ahí, lo ideal sería que tuviera forma de esfera, porque Ya. por la diferencia de presión, eh, uno tiene que imaginarse como un globo que está a punto de reventar ¿Ya? y la forma más ideal para que el globo, digamos, la presión interior del globo se reparta equitativamente por la piel del Ah, globo es que sea una esfera. como el Ahora, una planeta Tierra, esfera, como una bolita. claro, pero una esfera es como inconveniente de habitarla porque tiene paredes curvas, entonces puede ser un domo, ¿Ya? pero que tenga en el fondo todos los ángulos, digamos, si tú te imaginas un domo, cuando toca la tierra el domo, es como un ángulo recto, pero tendría que ser como redondeado, lo máximo posible. Mm, para O que puede sea ser, proporcional. claro, para evitar como en el fondo como estos puntos de falla como estructurales. Porque si tú Ah, pones un cubo y lo llenas de aire, va a explotar, digamos, se van a partir la esquina y las aristas del cubo, etcétera. Pero si es una esfera, no. ya. Entonces, formas como circulares o, por ejemplo, formas cilíndricas. Por ejemplo, algo que vemos todos los días, digamos, un desodorante es un cilindro porque tiene ¿Mm? aire a presión adentro. Ah, Entonces, son formas como eficientes de el almacenar restaurante gases. no es así porque sí, es por algo. Claro, es por algo, es como forma eficiente de almacenar un gas. Entonces, tú ves, bueno, ahora hicimos el concurso, estuvimos en el concurso de diseñar una base en la Luna. Ujú. Y claro, ahí vimos que los hábitats pueden ser, digamos, como cilíndricos. Exploramos como Ya. ese aspecto. Triangulares no, No, triangular ¿no? no, pues. Pero claro, es como. Esa es la forma en cuanto a presión. Ya. A temperatura, claro, hay que tener en consideración cuánto varía la temperatura en Marte, porque tenemos que en el Ecuador puede llegar hasta los 20 grados Mm, Celsius, en los polos como a los menos 180, si no me equivoco. Pero en un punto son como, creo que eran como, mira, no sé, puede estar un poco equivocado, pero eran como variaba como alrededor de 50 u 80 grados en un punto, creo que era el cráter Jezero, ujú. donde un rover tomó medidas y tomó medidas como en verano y en invierno. Ya. Entonces estaba como esa variación de temperatura, pero es importante si es que se va a construir, porque los materiales se expanden y se contraen, Ah, sobre todo el metal. Entonces hay que tener en cuenta eso. La temperatura también, por ejemplo, eh, si uno, si uno piensa en la estación espacial, el calor que genera la estación espacial adentro, ¿a dónde se va?
Claro. no hay aire afuera. ¿Cómo se transmite ese calor? O sea, es difícil el enfriamiento. Ese es un tema. De cómo enfrías las cosas cuando hay vacío alrededor tuyo. En Marte no es un vacío vacío, pero es casi vacío. Entonces, por ejemplo, está en contacto con el piso, ahí sería como conducción de la energía. Y hay que tener en cuenta esas cosas. La gravedad, como es menos gravedad, es como un poco más de un tercio de lo que hay acá en la Tierra, como punto 37 G, una cosa así. Te permite, digamos, diseño más atrevido, o sea, voladizo más largo, o utilizar elementos portantes más delgados. Eso es como un plus, porque si, Ya, no es una desventaja, más bien es algo claro, de todo lo adverso, ya es uno de los puntos que ya podrías ayudar. claro, claro, porque el caso contrario es como construir en Júpiter y ¿Mm? nada, no se puede levantar nada, Ah, demasiada la bueno, gravedad. no, Y ahí, el viento, sí, y el viento no es tan terrible como se ve en la película de Matt Damon, ¿ya? The Martian. Porque me acuerdo que al principio de la Verlo. película como que llega una tormenta y salen Sí, volando la gente y es como terrible. sí. El tema es que, claro, los vientos en Marte son más veloces que ¿Mm? los vientos de la Tierra, pero la presión dinámica que generan es menor porque es menos denso. Ya. Hay menos partículas, en el fondo, es más Entonces vacío. no saldría volando. No, Ah, no tendría que salir volando. me mintieron. Y en esa película alguien Claro, salía volando, no me acuerdo. creo que al principio Matt Damon sale volando, po, como porque se están yendo y llega la tormenta y Mira, como que y algo ellos así se pasa. van y lo dejan solo. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, el Ingenuity, el helicóptero que está ahora, tiene que girar más rápido Ah, para poder generar el lift y poder elevarse. Porque si oh, no, si no, no puede. si no, no puede, porque no hay tanto aire por el fondo. Oh, no sabía eso. Qué Entonces, esas interesante. cosas hay que tener en cuenta. Bueno, la película de Martian, que siempre me acuerdo, y siento como el conflicto con esa película de cuando estalla y tiene que empezar a cerrar como su hábitat con un Sí. mástil. Eh, no, eso no pasaría, ¿cierto? En tu domo O no. sea, sí, o sea, sí, porque, o sea, no me acuerdo esa escena en particular, pero si estalla, digamos, su hábitat, en el fondo la diferencia de presión que hay adentro del hábitat con la que ¿Mm? está afuera es enorme. Entonces, si es que estalla el hábitat, saldrían así como las cosas disparadas hacia afuera, Sí, hacia el entorno como que marciano. estalló, pero luego él cerró su hábitat como con un nylon y masking. Claro, o ¿Será sea, tan sencillo tapar el creo problema? que tengo la impresión de que para emergencias sí se hace eso. Ya, Como emergencia, así como creo que los astronautas tienen así como su, su su cinta nylon. adhesiva por si acaso, creo, no sé, no. Obviamente no es una cinta que yo compro en Soymac, debe ser una más bacán. No, claro, Ah, ya, claro, entonces en ese punto, ok, punto para Matt Damon. claro, creo que eso puede ser, sí. Muy bien. Que esa película yo la encontré espectacular el masking tape para todo. Sí, no, sí se usa harto. Ah, se usa el masking, ya, que quizás estoy comprando uno muy barato. Veamos qué más nos dicen. Paulina también nos pregunta, ¿existen estudios de arquitectura sobre las construcciones en Marte? Sí, Creo que algo que hablábamos al eh, principio, ¿no? Que decías que igual... sí, hay muchos estudios, probablemente esto puede ser un sesgo de percepción mía, pero han habido muchos, pero quizás no han salido a la luz por el tema de que el interés social no ha estado muy encendido Ah, respecto a eso hasta hace poco, hasta hace, no sé, eh, hace cuando empezó SpaceX con su cohete, 10 años atrás, ujú. 2015, 2006. Pero claro, se encendió hasta hace poco como el interés en esta como carrera espacial nueva. Entonces ahí han salido estos concursos de NASA, arquitectos que se dedican a la cuestión espacial, digamos en la Luna o en Marte. Mm. Entonces sí, sí, hay
Hay varios proyectos, por ejemplo, el Mars Society, ah, hasta hace 2 o 3 años atrás hizo un concurso de Mars Cities, Ujú. que había que diseñar una ciudad para 1 millón de personas en Marte. Oh. Y los que ganaron creo que fueron Nexus Aurora, que era un grupo del cual yo me intenté meter porque era así como open source, o sea, cualquier persona podía Ujú. aportar. Pero en verdad, como estaba haciendo mi tesis, era como muy difícil, entonces no Ah, pude aportar casi nada. no. Pero ellos ganaron y diseñaron un montón de cosas, un montón de edificios, eh, hasta, hasta la forma como de qué tipo de economía iba a haber. Entonces Ah, han habido intentaron de la muchos estudios. sociedad, Claro, en el fondo sí, pues tenéis que pensar en todos los aspectos de la sociedad. todo el aspecto del humano, sí. Sí, sí, todo eso. Entonces, claro, están esas cosas y les recomiendo a todos, lo que lo están viendo, que vean esos estudios. Creo que lo pueden buscar como Mars Cities por el Mars Society y ahí pueden ver todos esos estudios que son muy interesantes. Ahora, muchas de estas cosas han sido apalancadas por instituciones extranjeras. Acá en Chile, ¿tú sientes que se hace estudios al respecto o que se toca el tema, o Chile todavía estamos como muy todavía afuera de este tema? A ver, es como difícil porque, como te voy a decir, como en base a mi percepción, que mi Ujú. percepción puede ser errada, pero mi percepción es que estamos un poco atrasados todavía, pero Ya. tenemos cosas fantásticas como por ejemplo el desierto de Atacama, que es Ah, como un escenario ideal, que digamos. todos lo quieren tener. Claro, porque podríamos tener fácilmente una base análoga en el Ujú. desierto de Atacama y también hacer todas estas pruebas como constructivas Mm, con impresión 3D, cosas así. Entonces, porque es muy parecido a Marte en el fondo. Entonces, tenemos eso como materias primas que son muy buenas y ahí está una oportunidad grande, yo creo, como para llevar a cabo estudios, digamos, relacionados al planeta Marte. mm, Nosotros igual, yo cuando hice la tesis, busqué, digamos, en el registro de tesis de la universidad, no encontré mm. ninguna que dijera nada de Marte. Entonces, creo que soy el primero de arquitectura de la U, de la USM. No sé si el primero de la USM en general. Pero después los que me precedieron, la generación que me precedió, también varios hicieron proyectos en Marte o en la Luna que tienen que ver con minería también, que están bien interesantes. Ah. Por ahí Pero podría linkearse un poco la sí, academia junto con, no sé, la industria que Chile por lo menos está desarrollando más, que la minería. claro, claro, ahí hay bastantes cosas que nos pueden dar ciertas ventajas. Entonces, eh, digamos, hay de dónde partir. Ya, tenemos la materia prima, nos falta dar, ya se dio el primer paso, por lo menos tú como parte de la academia has hecho este tipo de Claro, tesis, como dices, hay más generaciones que lo están haciendo, sí, es un punto de partida. sí, 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 definitivamente. Bien, aquí Waldo Lillo nos pregunta, ¿algún arquitecto Pritzker que esté haciendo proyectos para Marte? Investigué que era Pritzker, es un premio de arquitectura, es como los premios Sí, Nobel, pero para arquitectos. ¿Conoces a claro. alguno que esté haciendo algo? Uf, no sé si. Porque sé que Foster y Partners han hecho proyectos con tema de Luna y con tema de Marte, pero no sé si hay arquitectos Pritzker trabajando dentro de esa oficina que Ya, estén metidos en ese proyecto. Pero no sé. Arquitecto Pritzker, es que tiene que ser Pritzker, entonces no sé ya. quién podría Sí, ser. Con el premio Pritzker, Waldo fue bastante específico, me sorprendió claro, tu pregunta, sí. claro. Sí, ojalá que hayan, pues. O sea, mientras más gente esté metida en estos temas, mejor. Porque de Ahora, 100 proyectos que hayan, puede que baste uno solo, digamos, mm, para que haya un salto tecnológico importante o que se inspiren en él y hagan algo. Entonces, todo suma en el fondo.
Claro, siempre hay una pregunta que de repente sale en estos temas cuando hablamos de Marte o de los viajes a otros planetas, siempre está ese comentario de ¿por qué están pensando en ir a otro planeta si hay muchas cosas por hacer acá todavía en el planeta Tierra? ¿Cuál crees que podría ser como una respuesta a ello? Sí, 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 esa cuestión, esa pregunta siempre sale. Me Mm, molesta un poco, pero la entiendo, porque claro, es lo que uno piensa al tiro. Bueno, como hay tantos problemas acá mm, y uno está pensando en hacer algo como a millones de kilómetros. claro. Pero parafraseando un poco a Robert Zubrin, el fundador de Mars Society, Ujú, que estoy muy de acuerdo con lo que él dice en ese sentido, y lo repite como loro, son básicamente tres cosas. Uno, si para, digamos, Marte lo que representa es como el candidato ideal en planeta, digamos, para responder preguntas fundamentales, casi filosóficas de nuestra existencia. O sea, bueno, ujú, ¿es la Tierra el único planeta que está con vida o no? Entonces, si se descubre vida en Marte, puede que la vida sea un fenómeno común y que entonces se puede hacer una suposición de que todos los planetas que están con características similares, que pues, hay muchos, pueden entonces tener vida, entonces la vida es una ocurrencia común en el universo, ujú. o no. Entonces, responder a todas esas cosas es sumamente importante. Entonces está ese lado científico, y está el lado del desafío, el desafío de ir a otro planeta, o el desafío de cualquier cosa que hace que la humanidad avance en Mm, términos tecnológicos o sociales, etcétera. Y Marte, digamos, es un escenario bacán en ese sentido, porque todo es difícil. La humanidad no progresa sin dificultades, pues entonces, de verdad. si estuviéramos en un paraíso, digamos, con todo listo, hay comida, hay alojamiento, etcétera, probablemente estaríamos como en una época tecnológica como del neolítico. No Claro. tendríamos necesidad de generar más cosas. Entonces, por lo mismo, muchas de esas cosas tecnológicas que se desarrollan, por ejemplo, eh, el tema de los componentes electrónicos. Ujú, En la época Apolo había que disminuir el tamaño de los componentes electrónicos, entonces eso dio paso a los microchips y que mm, son cosas que usamos todo hoy en día en nuestros celulares, computadores, etcétera, porque si no tendríamos computadores del tamaño de una habitación. sí. Entonces, esa dificultad en el fondo es, es una inversión que en el fondo nos va a beneficiar a todos en términos de ciencia. Claro. Probablemente van a haber avances científicos en cultivos, porque hay que ingeniárselas para cultivar en Marte. No es imposible, pero es difícil, pero esos mismos desafíos van produciendo ciencia que nos va retribuyendo beneficios a todos. Ujú, Entonces, eso es muy importante. Y por último, lo que decía Subrin es el futuro. Hay que pensar en el futuro. En el futuro de una humanidad multiplanetaria, donde, por ejemplo, cae un meteorito en la Tierra, se mueren todos, pero bueno, siguen los humanos en Marte. claro, Eh, también. pero, pero claro, en el fondo, pensar en el futuro como de la humanidad es algo como muy importante, sobre todo, digamos, este escenario de desarrollar una colonia en Marte o cualquier cosa, puede ser muy atractivo para, digamos, para las futuras generaciones, porque Mm, van a decir, bueno, mira, podéis hacer cualquier cosa, pero también podéis ser un explorador o un científico que tenga todo un planeta por descubrir, en el cual hacer avance y cosas así, entonces es muy bueno como motivar a esas generaciones jóvenes en el tema de marciano. Así que esas son como las razones. Y no son excluyentes, digamos, con los problemas que hay en la Tierra. Porque, digamos, la misma pregunta se le puede hacer a cualquier persona que trabaje en cualquier cosa que no esté beneficiando como a la Tierra inmediatamente. claro, ¿Se entiende? es verdad, es muy cierto. ¿Cuál era la última pregunta? Si solo pudieras llevar 5 cosas a Marte, ¿qué llevarías? Una conexión a Internet. Ah, la conexión a internet, ok, Conexión eso a es una. Internet, muy importante. Celular.
una nave espacial, obviamente. Me gustaría traerme a mi gata, pero en verdad yo creo que lo pasaría mal. Así que si me traigo a mi gata, me tendría que Tiene traer. un gran arenero. Les diría best day ever. Me llevaría a mi gata y todos sus amigos gatos para que no se Oh, aburran. Y no sé cuántos van ahí, como 4, pero bueno. El internet es lo más importante, yo creo. Ahí para estaría no ok, aburrir. estaría feliz. Y gritar ayuda, sáquenme de acá. Me quiero volver. Muy bien, esas han sido las Sí, preguntas del público. Muchas gracias por participar en este primer de Mars Society Talks. Fue muy interesante y muy entretenido y espero que podamos desarrollar alguna otra conversación más adelante. Así que muchas gracias ya, muchas gracias a ti, Joana. Un gusto. y nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.